Buenos días, tardes o noches, en función de en qué uso horario y en qué momento del día veáis este vídeo. Aquí estoy un domingo por la mañana más, esclavizado en el sótano de Geopolinómicos, a las órdenes de nuestro gran timonel, nuestro gran sátrapa, el doctor Vara. Bien, lo prometido es deuda y os dije que después de hacer el episodio de Colombia, pues varios de vosotros me pedisteis que hiciera algunos países y aquí está el vídeo prometido. El primero que voy a hacer de la serie es la economía de Marruecos, a fondo. He cambiado de continente, empecé con Colombia, continente americano, pasamos continente africano y el próximo vídeo volveré otra vez al continente americano, siempre siguiendo las peticiones que me habéis hecho. Bien, como siempre, vamos a empezar con un poquito de geopolítica. Y ese poquito de geopolítica nos sirve para entender ciertas cosas. Todos vosotros sabéis dónde está Marruecos, lógicamente, no creo que sea necesario explicaros la importancia estratégica que tiene su posición en el lado sur del estrecho y sus dos costas al Mediterráneo y al Atlántico, pero a lo mejor algunos de vosotros lo que no sabéis es que a Marruecos le pasa lo mismo que le pasa a Colombia, que realmente habitable como tal es solo la mitad norte del país. En la diapositiva de la izquierda, en la foto de la izquierda, se aprecia mucho mejor cómo en la línea que une prácticamente Marrakech con Fez, esa es la cordillera del Atlas, y la parte de más abajo es el Anti-Atlas también, y a partir de ese territorio hacia el sur empieza el desierto del Sáhara. Por lo tanto, habitable, en condiciones para poder desarrollar una actividad económica sostenida, solo es la parte, vamos a decirlo así, noroccidental, porque en el norte, en la costa mediterránea, cerca de la frontera argelina, están también las montañas del Rif y aunque hay más comunicación y se ve algo más de actividad, también en las condiciones de habitabilidad son peores. Por lo tanto, es otro país en el cual tenemos que tener en cuenta que la geografía, como siempre, manda y la geografía importa. Bien, seguiremos el mismo patrón que en todos estos episodios y haré más o menos lo mismo en Colombia. Haré en primer lugar un análisis en profundidad de largo plazo de la evolución de la economía marroquí en las últimas décadas y después me concentraré en los problemas que tiene más acuciantes en estos momentos. Problemas fundamentalmente ligados, como va a pasar en muchos países, a la evolución de los tipos de interés como consecuencia o como resultado del tensionamiento de las políticas económicas en las economías avanzadas. Bien, la economía marroquí no lo ha hecho nada mal, no es como la economía colombiana, ni muchísimo menos, pero voy a ampliar un poco más la imagen. Desde 1973, que es cuando empieza la serie histórica de PIB de población y de PIB per cápita, que es lo que veis en el gráfico en la base de datos del Banco Mundial, pues hombre, no está nada mal. El PIB se ha multiplicado prácticamente por 8, cual está bastante bien. La población no ha aumentado tanto. En los últimos, serían 50 años, la población casi solo se ha multiplicado por 2, pero digamos que lo que tenemos un poco peor es la renta per cápita, porque en la renta per cápita sí que es verdad que solo se ha multiplicado por 3. ¿Y esto a qué se debe? Pues esto se debe a, fundamentalmente, digamos, una evolución no tan acorde o no tan parecida a la que ha habido en otros lugares del mundo, en concreto en sus dos vecinos, que son con los que lo voy a comparar, que es el gráfico que tenéis a la derecha, que es Argelia y España. La economía marroquí sigue siendo tremendamente dependiente del sector primario, agricultura, ganadería, pesca, explotaciones forestales y minería. Y eso implica que, como veis en el gráfico de la izquierda, todavía en 2021 cerca del 35% de la población empleada en la economía marroquí sea en el sector agrario, cosa que contrasta, si veis en el gráfico de la derecha, con lo que sucede en Argelia y en España, donde en los dos casos estamos en niveles muy por debajo del 10% del empleo de la población. Es verdad que ha habido un importante despegue del sector servicios, que ahora mismo ocupa aproximadamente al 45% de la población
empleada marroquí, y la industria pues se ha mantenido, más o menos se ha mantenido. Es verdad que empezó en la serie que empieza en 1991 con un 25% de la población empleada en la industria, y ahora últimamente, aunque está un poquito estancada, parece que está recuperando ese nivel. Bien, ¿y esto qué implica? Pues esto implica una cosa bastante seria. Y como más del 30% de la población empleada en la economía marroquí está en el sector agrario, eso supone que es una población muy dependiente de las condiciones meteorológicas. Recordad lo que hemos dicho al principio. Está pegado al Sáhara. Y aunque tiene esa barrera del Atlas, que son unas montañas de casi 4.000 metros que protegen en cierta medida el avance del desierto, y al estar localizada en el Océano Atlántico permite la entrada de masas de humedad, lo cierto es que en los últimos años Marruecos está atravesando una de las peores sequías que se recuerdan. Según los meteorólogos, es la peor sequía en 30 años. Y esto no es lo mismo que suceda en España que suceda en Marruecos. En la imagen que tenéis arriba son los gráficos de estrés de sequía o de zonas de sequía que hace la Unión Europea, y he cogido nada más que España, Argelia y Marruecos. Como veis, pues todo el norte de África está sufriendo bastante. Esos puntos, esas áreas sombreadas en rojo son situaciones de sequía en las cuales peligra la vegetación y por lo tanto peligran las cosechas y peligra las actividades agropecuarias. Bien, en el caso de España, sí es verdad que hay zonas del interior que están en situación de sequía muy aguda, pero realmente la población ocupada en España en el sector agrario apenas representa el 3%. En el caso de Argelia es aproximadamente el 6%, pero es que en Marruecos el 35%. Si no hay agua y no pueden trabajar en los campos, no solo es un problema que no van a tener alimentos suficientes, el problema es que buena parte de la población no va a poder trabajar, no va a poder conseguir sus medios de subsistencia. Bien, esto también está relacionado con el problema más de fondo de la economía marroquí, que es el problema de la baja productividad. Y aquí sí que es verdad que con sus más y con sus menos, España está muchísimo más lejos, pero a años luz prácticamente, en términos de productividad de Marruecos, y Argelia está en una posición intermedio, pero está más cercana a Marruecos que lo que está cercana a España. En el gráfico de la derecha lo que veis es la comparación del valor añadido por trabajador en dólares constantes de 2015 en el año 2021, y como veis, en el caso de España, pues es que las cifras comparadas con Marruecos son astronómicas. El valor añadido a las actividades agrarias por trabajador en la economía española son $43.000 de 2015, mientras que en Marruecos son un poco más de 3.300. Es decir, aunque hay mucha menos población empleada en el sector agropecuario español, es más que suficiente el valor añadido que producen para alimentar a la población española, cosa que en el caso de Marruecos hay muchísima población empleada en el sector agropecuario, pero con una productividad extremadamente baja. Y esta evolución, aunque está cambiando en los últimos años, como veis en el gráfico de la izquierda, la línea de abajo, esa línea gris, es el valor añadido, la evolución del valor añadido por hora en dólares en la economía marroquí, pues no termina de despegar, no termina de despegar. Se ve mucho más firme la evolución de la productividad en la industria, en el sector servicios, que son las líneas roja y verde que tenéis arriba, pero en el caso del sector agrario, digamos que esto tiene mala pinta. Tiene mala pinta además para el gobierno, porque siempre que ha habido tensión social, siempre que ha habido manifestaciones, como pasó en el RIF en 2016 en Marruecos, siempre ha estado ligado a malos ciclos meteorológicos que traen sequía y que afectan a la actividad económica. Luego, ahí quizás está el talón de Aquiles de la economía marroquí, y ahí digamos que es lo que tenemos una situación más compleja. ¿Esto qué va a provocar? Esto va a provocar que, si la situación persiste, vamos a volver a ver otra vez flujos importantes migratorios. Y este es un tema especialmente sensible en el caso de Marruecos, y por eso he hecho un gráfico aparte, cosa que no hice en el caso de Colombia, porque es verdad que Marruecos ha sido un exportador neto de población en las últimas
décadas fundamentalmente a Francia, pero posteriormente a España. Y aquí lo que veis son la zona sombreada azul. En la escala de la derecha lo que tenéis es la migración neta, es decir, la resta de las personas que salen y las personas que entran en el país como migrantes. Bueno, pues en el último año, en 2021 de la serie, pues salieron de Marruecos 40.000 personas, pero es que ha habido años como en 1991 que salieron 120.000 personas de Marruecos hacia los destinos europeos. Se estima, aunque estas estimaciones no están contrastadas, que una parte, aproximadamente unos 5 millones de marroquíes están residiendo fuera de su país, que representa algo más del 10% de su población, de una población aproximada de 37 millones. Las barras es el stock de migrantes internacionales, es decir, es población que está ahora mismo en Marruecos, está en el eje de la izquierda, que está ahora mismo en Marruecos a la espera de poder salir probablemente con destino a España, Francia, Bélgica. Bueno, pues es ahora mismo el último dato que se dispone, que es de 2018, son aproximadamente cerca de 100.000 personas las que hay viviendo en Marruecos en estos momentos que tienen intención de saltar. Bien, esto es un cóctel explosivo. Esto es un cóctel explosivo porque tenemos el propio comportamiento migratorio de la población marroquí, que como no puede ganarse la vida en Marruecos, intenta pasar el estrecho de cualquier manera, y las imágenes que vemos prácticamente a diario en los medios de comunicación, pues la verdad es que son dramáticas, pero es que además, digamos, lo que tenemos es un contingente de población fundamentalmente subsahariana que también están pendientes de ese flujo migratorio. Con lo cual, la sequía está afectando a la economía marroquí, pero además está afectando a una parte importante de la población y por lo tanto va a tener repercusiones macroeconómicas, pero además esa sequía lo que va a empujar es a más población a lanzarse al mar, a cruzar el estrecho para intentar alcanzar Europa. Bien, esta es la situación, digamos, o los movimientos de fondo de la economía marroquí. ¿Cuáles son los movimientos de más corto plazo? Bueno, pues los movimientos de más corto plazo, sabéis que tengo una tendencia casi obsesiva a fijarme en la evolución del rendimiento de los bonos y en el rendimiento del tipo de cambio, pero es verdad que son dos indicadores muy buenos de cuál es el sentimiento general de los inversores acerca de la situación de una economía. Bien, la línea roja que está en la escala de la derecha es el rendimiento del bono marroquí a 10 años. Y como ha pasado prácticamente en todo el mundo, lo que tenemos está en la escala invertida, porque la base de datos de Reuters lo saca en la escala invertida, los últimos datos están a la izquierda, no a la derecha. El rendimiento del bono ha subido mucho y ha pasado aproximadamente, justo después de terminar la pandemia, a estar en el 2,5% aproximadamente al 5%. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto, recordad que lo hemos contado muchas veces en Geopolinómicos, es que encarece muchísimo la refinanciación de la deuda ya existente. El problema es que Marruecos tiene que hacer frente a unos vencimientos de bonos a lo largo del año 2023, no va a pagar toda la deuda que vence, porque lo que hacen los tesoros normalmente es refinanciarla, es decir, con emisiones nuevas de bonos pagan emisiones antiguas. Claro, bonos que se emitieron hace 5, hace 6, hace 7 años al 2, al 2,5% permitían unas condiciones de financiación del sector público muy cómodas, pero es que ahora mismo, estando al 5%, pues prácticamente se va a duplicar el coste de esa financiación. Y eso está relacionado también, y además muy relacionado en la situación actual, con la evolución de la moneda marroquí, del dinar marroquí. El gráfico que veis en negro es la evolución en dinares marroquíes contra un euro. La escala, lo que veis al final a la izquierda del todo, recordar que la izquierda de todo es el periodo de 2022-2023, pues ha tenido una depreciación el dinar de aproximadamente un 10%, que es bastante, incluso después de ver esos tipos de interés subir alto, que normalmente ocurre lo contrario. El dinar marroquí es una moneda intervenida. Está anclada, tiene un sistema de paridad pegado al euro,
pegado a las divisas más fuertes y por lo tanto el Banco Central marroquí interviene para evitar depreciaciones muy exageradas. Los niveles de reservas de momento de Marruecos son suficientes como para que siga esta práctica, con lo cual no es de esperar que se produzcan mayores o grandes depreciaciones del dinar marroquí en los próximos meses, pero habrá que estar vigilante porque la situación se puede deteriorar muy rápidamente. ¿Cómo se puede deteriorar? Bueno, pues aquí, como siempre, nos tenemos que ir, lo estoy cargando ahora, a la evolución de la deuda pública y a la evolución del déficit público. Recordar que estábamos hablando de los problemas de la sequía. Recordar que esa sequía que emplea a una buena parte de la población ocupada marroquí, pues está impidiendo la actividad agraria normal. Eso significa que habrá más desempleo, significa que habrá más costes sociales que tendrá que afrontar el gobierno marroquí y eso refleja que en el año 2022, que es el gráfico que tenéis arriba, se ha producido pues, los últimos 3 años un incremento notable de la deuda pública en porcentaje del PIB, que en este momento llega casi al 75% del PIB, que es un valor muy alto, para ser una economía de las características de la economía marroquí. Y eso está relacionado con la evolución del déficit público en los últimos 2 años, que es el gráfico que tenéis abajo. Abajo tenéis cómo en 2020 y en 2021 el gobierno marroquí ha tenido que incurrir en grandes déficits para poder hacer frente a los efectos de la pandemia, pero es que ahora se va a encontrar con que va a tener que volver a incurrir en déficit para hacer frente a los efectos de la sequía. Se han anunciado planes que son aproximadamente, no es mucha cantidad, son solo 500 millones de euros para paliar los efectos de la sequía, son planes a muy largo plazo. Es verdad que estas inversiones no van a tener ningún efecto sobre el déficit, pero lo que sí que va a tener efecto sobre el déficit son los gastos sociales, son los estabilizadores automáticos que se llaman así, son los subsidios de desempleo que va a tener que dar el gobierno marroquí para, digamos, aliviar la situación de esa población que vive de las actividades agrarias y que no puede desarrollar su actividad con normalidad. Esto, digamos, por lo que se refiere a la financiación del déficit. Bien, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno marroquí para intentar solucionar este problema? Pues obviamente tiene que afrontar el problema de fondo y es mejorar la productividad de las actividades agrícolas, que una parte cada vez menor de la población se incorpore al sector servicios y al sector industrial y que, por lo tanto, dejen de ser tan dependientes de las condiciones meteorológicas para su evolución. ¿Se está haciendo? Sí, lo están haciendo. Y además lo están haciendo con relativo éxito y lo están haciendo de la mano de inversores internacionales que, bueno, no es que sean cifras muy grandes, pero sí que es verdad que poco a poco lo que se va viendo es que hay cada vez mayor actividad inversora en el reino alauita. Aquí os he preparado un gráfico para que os hagáis una idea de quiénes son los actores más relevantes en términos de inversión extranjera directa en la economía marroquí. Pues lógicamente, como no podía ser de otro modo, más del 45% del total de la inversión extranjera directa que se ha hecho en Marruecos en los últimos 10 años procede de la Unión Europea, aunque con matices muy interesantes y muy detenidos, como vamos a ver después, seguido, y esto es muy llamativo también, el segundo inversor después de la Unión Europea, es decir, sería el primero en términos de países, que es Emiratos Árabes con el 32,8% y un poquito más alejado, pero también con una participación muy importante, Francia con el 29,3%. España, curiosamente, estamos al mismo nivel que Suiza, con un 6% del total, no es que sean inversiones muy grandes, y luego aparecen sitios notables, por ejemplo, Singapur o Kuwait, y lo veréis arriba del todo de la tabla, Estados Unidos está al mismo nivel de Gibraltar. Bueno, esto ya hemos hablado alguna vez, probablemente en algún momento haré un programa sobre esto, y es cómo la inversión extranjera directa se canaliza a través de paraísos fiscales. Esto es la situación. Bien, ¿y qué es lo más llamativo o digamos, el impacto más visual de esta entrada de inversión extranjera directa? Bueno, pues el impacto más visual de esta entrada de inversión extranjera directa es lo que está pasando en el puerto de Tánger.
En el puerto de Tánger se está creando una gran zona logística con varios muelles de carga, como podéis ver en la fotografía, y alrededor de esa gran zona logística, esos muelles de carga, pues se está desarrollando bastante la actividad industrial. El puerto de Tánger está justo en el estrecho, son aguas atlánticas, no son aguas mediterráneas todavía, es un puerto de los que se llama de gran calado y es un puerto que está destinado, y es un polo de desarrollo que está destinado a ser un vínculo importante entre los dos lados del estrecho, entre Marruecos y España. ¿Quién se está instalando en esta zona? Pues fundamentalmente empresas francesas. Y estas empresas francesas lo que están buscando en Marruecos es algo que hemos hablado también mucho en el canal de Geopolinómicos, que es el reshoring. Es decir, traerse inversiones de otras partes del mundo a un sitio mucho más cercano y mucho mejor comunicado con la Francia continental, que es Marruecos, pero en concreto el puerto de Tánger. Por lo cual, veremos en los próximos años que esta actividad crece y a resultar de ello, pues el gobierno español está impulsando también la construcción de un túnel que una ambas orillas del estrecho para facilitar las comunicaciones entre los dos países. A mí esta idea, esto es una opinión personal, tampoco tengo grandes conocimientos de ingeniería y tampoco quiero deciros cosas de las cuales no estoy en absoluto seguro, pero en mi opinión personal yo creo que esto no es muy buena idea porque es una zona muy sísmica. Entonces hay muchos movimientos sísmicos y no es una zona tan tranquila como el Canal de la Mancha, por ejemplo, que ya tiene esa comunicación mediante túneles por tren. Es una zona con bastante más movimiento y además en ocasiones movimientos importantes, porque se habla mucho del terremoto de Lisboa del siglo XVIII, de 1776, si no recuerdo mal, pero ese mismo terremoto de Lisboa, que fue un terremoto devastador, también se sufrió en Cádiz, donde provocó un tsunami enorme y arrasó algunas de las ciudades del sur de España. Entonces, esta comunicación ya veremos en qué termina. Y ya para finalizar, porque seguro que estaréis pensando todos en eso, una pequeña valoración política, es decir, bueno, ¿y qué piensa el rey de todo esto? Bueno, pues el rey tampoco aquí quiero hablar ni bien ni mal del gobierno marroquí ni de la monarquía marroquí, pero lo que sí que se ha filtrado en los medios de comunicación occidentales, y he visto bastantes artículos relacionados con eso, es que la estructura de gobierno en general de Marruecos depende fundamentalmente del Palacio Real, depende de decisiones que se toman en el entorno del rey, y resulta que en los últimos años el rey parece que está un poco ausente, parece que se dedica más a estar de vacaciones entre París y otros países que a ocuparse de los asuntos de gobierno. Hay que tener cuidado con estas situaciones porque si el núcleo de poder no está, digamos, centrado en la resolución de los problemas de la población, tenemos la sequía de por medio y además tenemos una situación financiera que se puede tensar con bastante facilidad, pues tenemos un cóctel explosivo que yo creo que este 2023 no va a explotar, pero que tendríamos o que tenemos que vigilar de cerca. Y esta vez sí que he hecho carátula para despedirme y nada más, solo deciros que seguiré haciendo estos a fondo, espero que os gusten, y si os gustan estos vídeos, pues lo que tenéis que hacer es suscribiros al canal porque vamos ya a una velocidad de crucero enorme y estoy seguro que en 2 o 3 semanas vamos a pasar al canal del Dr. Vara. Entonces, seguir apuntándoos, por favor. Muchísimas gracias. Hasta luego.